Bueno, bienvenidos a una nueva edición de C-Level. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar con Javier Arroyo, cofundador y experto en educación, y vamos a desglosar unos temas que salieron en el barómetro de matemáticas, la última investigación que llevaron a cabo. Como sabemos, C-Level es un medio para tomar decisiones, para mantenerlos informados con las últimas tendencias en diferentes áreas, pero que involucran al uso de datos y las matemáticas. Fundamental. Yo te hablo desde mi experiencia y desde mi perspectiva como cofundador de Smartick, ¿no? Brevemente, Smartick, ¿qué hace? Usa la inteligencia artificial para enseñar matemáticas y lectura a los niños. Es decir, la inteligencia artificial nos permite dos cosas. Primero, hacer un diagnóstico muy preciso de qué sabe y qué no sabe cada niño, y a partir de ahí diseñar un plan de estudios únicamente con esas carencias que hemos identificado. Y el segundo paso que nos permite es, en tiempo real, de un ejercicio al siguiente, generarlo en el mismo instante en función de cómo haya sido su respuesta en el ejercicio anterior y de todo su histórico, ¿no? Entonces, en este periplo de 12 años que llevamos con Smartick, sobre todo los últimos 8 o 10 que han sido muy intensos en inteligencia artificial propia que hemos desarrollado nosotros, para nosotros el recabar datos y el análisis de esos datos es absolutamente esencial. O sea, es la base de la empresa y la base de cualquier decisión que tomamos. No solamente a nivel de producto, todos los datos que recabamos, por darte unas cifras muy concretas, en Smartick se resuelven a diario 2 millones de ejercicios, ¿no? Tenemos miles de alumnos en más de 180 países, ¿no? Se recaban a diario, se resuelven 2 millones de ejercicios. De cada uno de esos 2 millones tomamos de 20 a 50 puntos de datos: velocidad de resolución, efectividad, qué tipo de concepto, un montón de... O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al final del día tenemos millones y millones y millones de datos. Esto, cuando tú lo analizas a nivel macro, bueno, pues hay perfiles de comportamiento, pautas de comportamiento comunes, y es lo que te permite trazar itinerarios para maximizar el aprendizaje de cada uno, ¿no? Y entonces esto es esencial. O sea, para mejorar nuestra algoritmia y nuestra inteligencia es absolutamente esencial el análisis de datos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en la cultura de la empresa, tenemos un equipo de más de 100 personas. La cultura de empresa es, no sé cómo decirte, pero está tan metido en la cultura de empresa de que no se toma una sola decisión sin datos. O sea, la intuición, en nuestro caso, ha muerto. O sea, no existe intuición. Es, demuéstramelo con datos, hacemos pruebas, test A/B continuamente, aquel que gana, adelante, otra vez iteramos, otro test A/B, así, ¿no? Entonces, yo siempre digo que yo no tomo decisiones, la toman los datos. O sea, los datos me dan la respuesta. Yo simplemente identifico cuál es la decisión ganadora. Pero yo no tomo decisiones, la toman los datos. Esta cifra es muy reveladora y es muy buena noticia de que los padres sean conscientes de la importancia y del impacto de las matemáticas. ¿Por qué lo dicen? Principalmente hay más motivos, ¿no? Pero principalmente por dos. Uno es la conciencia que tiene ya todo el mundo, todos los padres, del impacto de las matemáticas en su vida diaria, en su día a día, desde ir a la compra, una receta de cocina, cuando vas al supermercado a calcular la vuelta, cuando lees cualquier noticia y te marca avance en porcentajes o porcentaje de la población, etcétera, ¿no? Son tan conscientes de que sus hijos tienen que dominar las matemáticas para ser ciudadanos informados, ciudadanos no manipulables, entender el día a día, entender el mundo, entender un celular, por qué funciona, una aplicación, un TikTok de la vida, por qué. Eso por un lado, y luego porque los padres empiezan ya a ver de forma muy clara, sobre todo padres con puestos ejecutivos o puestos profesionales altos, que allí aquellas profesiones relacionadas con datos hay mucha más oferta laboral, y no solamente hay más cantidad, sino además los trabajos mejor remunerados. Entonces, ellos, para sus hijos, obviamente quieren lo mejor. Entonces,
van a ser mejores ciudadanos y además van a tener más trabajo y un trabajo mejor pagado, con lo cual lo ven clarísimo. Si nos vamos al informe PISA, el último informe PISA que se publicó en el 2018, es un informe internacional que compara de forma homogénea a todos los países, bueno, pues Colombia sale bastante mal parado en matemáticas, ¿no? Sale muy por debajo de la media de los países de la OCDE y en la región de Latinoamérica sale de los últimos, ¿no? Entonces tienen malos resultados. Por un lado, el avance no es gran cosa. En los últimos 20 años el avance es apenas de 20 puntos, está bastante estancado. Y segundo, bueno, pues esa brecha también entre niños, niñas, etcétera, tampoco termina de achicarse, ¿no? Entonces, es curioso que los padres entienden la importancia, entienden que es una prioridad, pero digamos, de alguna manera no están sabiendo, de forma como país en global, no están sabiendo achicar o aumentar ese nivel de matemáticas y ponerse al día, ¿no? Es muy curiosa la situación que se da en Colombia, ¿no? Por un lado tú decías, el 90%, 97% de los padres tienen claro que las matemáticas es una prioridad en la educación de sus hijos, pero por otro lado los niños no lo ven así, o sea, sus hijos no ven eso, ven casi que lo contrario. 4 de cada 10 niños colombianos tienen una opinión negativa de las matemáticas, o sea, las matemáticas le parecen aburridas o le resultan indiferentes, ¿no? Entonces, es un poco un contraste. Y además, si esto lo vamos desglosando entre niños y niñas, la opinión es mucho más negativa por parte de las niñas hacia las matemáticas que por parte de los niños. Es decir, esta brecha de género, lejos de ir disminuyendo con los años, se mantiene o incluso aumenta, ¿no? Entonces, es un problema. O sea, si un niño en un área clave para su futuro profesional, para su vida como ciudadano, como profesional, etc., lejos de no estar sabiendo ver, sino es al revés, una opinión negativa de ese área, pues es urgente actuar. Hay dos vías de actuar, a nivel en el colegio o a nivel particular tú en tu casa donde tú tomas las decisiones. A nivel colegio no depende de ti y los padres hacen una serie de demandas que curiosamente no ven satisfecha desde el lado del colegio, ¿no? Como es, los padres quieren aumentar el número de horas de matemáticas, quieren mejorar la formación de los maestros en matemáticas, consideran que no es la adecuada y quieren aumentar la presencia de tecnología en los salones para poder personalizar al nivel de cada uno la tarea, ¿no? Entonces, como ahí no pueden hacer nada más que pedir u opinar, donde sí pueden actuar es en su casa, ¿no? Entonces, claramente actúan y actúa cada uno en función de sus posibilidades económicas, en función de su formación y en función del tiempo que tenga, ¿no? Entonces, eso va a determinar cómo me involucro. Si tengo más posibilidades económicas, pues bueno, el barómetro dice que 1 de cada 2 padres está a favor y usa métodos extraescolares o profesores particulares para que sus hijos dominen las matemáticas. Si no tienes esos medios económicos, pero te puedes involucrar porque tienes ese conocimiento, porque tuviste la formación como padre, pues te sientas y te involucras y ayudas a tus hijos a hacer la tarea de matemáticas, ¿no? Y tienes el último caso, que ese es el método más preferido es el de extraescolares y profesor particular, un 51% de 1 de cada 2, sentarte a ayudar a tus hijos un 41% y en menos proporción un 24%, bueno, pues simplemente vigilo, superviso que hagan la tarea de matemáticas. Pero claramente te demuestra que los padres están preocupados y quieren hacer algo por que sus hijos dominen las matemáticas. Es esencial la actitud de los padres hacia las matemáticas para cómo queremos que nuestros hijos perciban las matemáticas. Si en casa damos una opinión negativa hacia las matemáticas y decimos constantemente, es que somos de letras, nosotros no somos de números, se nos dan malos números, a los niños van a tener un mal rendimiento en matemáticas porque van a asimilar, interiorizar la conducta de los padres. Eso por un lado. También en el barómetro, donde hemos entrevistado a más de 9.000 padres,
hay una relación directa con dos factores. El nivel de estudio de los padres, aquellos padres que han tenido estudios superiores, sus niños tienen mayor rendimiento en matemáticas. Y por otro lado, y más importante aún, aquellos padres que cuando ellos eran niños en la escuela tenían buenos resultados en matemáticas, sus hijos tienen mejor rendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú en casa fomentas las matemáticas, das una opinión positiva sobre las matemáticas, integras la conversación sobre matemáticas, bien con juegos de cálculo, bien con cuando vas al supermercado, etc. Cuando integras esa cultura de opinión positiva hacia las matemáticas en la familia, esos niños van a tener mejores resultados que no al revés. Entonces, es absolutamente esencial no hablar nunca mal de las matemáticas delante de los niños, no condicionarles, etcétera, ¿no? Fomentar ese amor o esa naturalidad por las matemáticas. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por estos minutos. Hablamos con Javier Arroyo, cofundador de Smartick y un experto en temas de educación. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, es un placer y de verdad yo animo a los padres a tomar conciencia y a tomar acción de que dominar las matemáticas, al igual que sucede con el inglés, si tus hijos son más fuertes en matemáticas, les va a ir mucho mejor el día de mañana que si no es al revés.